conté este cuento hace un par de días. Me resultó una redacción pobre y una historia atrapante, y fue por eso que luego de varias correcciones quedó mucho menos atroz de lo que había calculado. Debo decir que esta narración es para mí desconocida, pero a pesar de ello admiro el autor original, pues se ha destacado con la historia que presenta, y la historia dice así. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana, cuando despertaba, cada bulto se movía algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas, con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados. Así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces. Decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera infortunarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro de su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a lo lejos, en los campos. Esta vez los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mucha importancia a ellos, sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esta noche me senté en el porche, con mi escopeta en mano y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijaba mis ojos en el campo de tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente empecé a quedarme dormido. Y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aún encorvada, tenía unos 4 metros de largo. Parecía frágil, los delgados brazos y piernas, también 4 metros de alto, y su pecho emancipado me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja, cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. Lo observé trabajar, moviendo cada uno de sus bultos con cuidado. De vez en cuando se desencordaba para buscar más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó una hora antes de recuperar el valor para osar mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió. Me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos.
Los bultos de paja estaban donde los había dejado esa cosa. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como en las noches anteriores. Parecía marcar una especie de línea, y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaba un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y solo porque estaba agotado. La siguiente mañana no hubo un movimiento de bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana. De hecho, estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja y amenazándome con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? ¿Asesinar mis caballos fue solo eso? ¿Una amenaza? Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, una mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hice a mis caballos. Pero si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre dos bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino, que escuché un estruendo en los bosques. La cosa salió de repente entre los árboles, corriendo en sus 4 y flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba peleando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó con su mano. Cuando dejó de gritar el hombre, lo aventó y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesta de algo asqueroso y terrible y vivo, lo cual estaba pegado, formando una burla de semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme. Había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir. No podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mis ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando entre los dos bultos de paja. De repente entendí. El mensaje era claro. Soy prisionero de esta cosa y no se permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí por lo que acecha en los campos. Y no me pide nada excepto que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho. Yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después encontrará una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esta cosa está esperando afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos. Pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar. El usuario jamás volvió a escribir.
El circo. Yo adoraba ir al circo, pero después de lo que me sucedió, aborrezco ir al circo. Y, peor aún, a los payasos. Era un día corriente en mi ciudad. Mi hermana pequeña y yo habíamos escuchado de que un nuevo circo había llegado y que las primeras 3 funciones eran gratis. Pero por supuesto, nadie iba a ir después de la primera función. Mis padres no querían que nosotros fuéramos, ya que era un espectáculo en el cual los niños eran los únicos que podían entrar. Eso nos parecía sospechoso a toda la ciudad. Pero había algo hipnótico en ese circo que atraía a todos los niños. La noche de la primera función, mi hermana y yo escapamos de casa para ir al circo. Ese ha sido mi mayor error en toda mi vida, el cual le costó la vida a mi pequeña hermana. El show empezó como cualquier otro. Todos estábamos tan emocionados. En eso, apareció un carro miniatura, de esos que utilizan los payasos. Ahí fue cuando las cosas se pusieron aterradoras. La música de fondo se empezó a distorsionar. Las luces se apagaron de golpe. Escuché varios gritos y de pronto se encendieron las luces en una totalidad escarlata y me di cuenta que mi hermana ya no estaba al lado mío. Del coche bajaron 3 payasos con sonrisas diabólicas. Los 3 rieron al unísono. Todavía recuerdo esa risa. Una risa ronca y hueca. Una risa como si se tratase de un león ahogándose. Los payasos corrieron hacia la primera fila y tomaron a cuantos niños pudieron. Los metieron al cochecito y repitieron el proceso una y otra vez. Los espectadores trataron de huir, pero era imposible. Había más payasos custodiando las salidas. Cada vez había más y más payasos. Entre la multitud pude ver a mi hermana llorando en una esquina del circo. Fui por ella, la cargué, me di vuelta y noté que ya no quedaba nadie más. Corrí hacia la salida y mi hermana me susurró al oído: ríe, ríe, ríe. Cuando la vi a la cara, noté que esa ya no era mi hermana. Tenía la cavidad de los ojos vacía, brotando de ella sangre, el vestido ensangrentado y una sonrisa de oreja a oreja y un maquillaje blanco. Ella empezó a reír, al igual que los payasos que se acercaban a mi alrededor. Pensé que este es mi fin. Voy a morir. Pero no fue así. Un payaso me tomó por la espalda, al mismo tiempo que otro me arañaba el abdomen. Dieron la vuelta, me extirparon los ojos, me dejaron botado en un charco de sangre mientras yo reía. No paraba de reír. Salí del circo, a rastras de ese lugar diabólico. Le conté a la policía lo que sucedió en ese lugar. Nadie me creyó. El circo ya no estaba. Me he vuelto loco. Soy un esquizofrénico según mis doctores. Pero aún sigo escuchando. Esas risas no se van de mi cabeza. Y lo que más me remuerde la conciencia es que el circo pueda ir a tu ciudad a visitarte. Ya te he advertido, pero aún así sé que no escaparás de sus garras. Así que solo ríe. Carta realizada por el paciente número 203, Joseph Lincoln, 25 de abril de 1998. Doctor Lawrence Michels, del psiquiátrico de Florida.